Hola a todos, gracias por estar acá. Yo soy Alexandra de Ikigai y hoy me acompaña Jaime Graña. De hecho, es un honor tenerte acá con nosotros en este espacio que hemos generado para seguir conversando sobre capitalismo consciente. Este, bueno, a medida que se vayan sumando más personas, igual vamos a empezar, ¿no? Y igual esta conversación va a quedar grabada, así que la pueden revisar luego y compartirla con sus amigos. Para presentar un poco a Jaime antes de darle la posta, este, Jaime cuenta con 28 años de experiencia como ejecutivo de empresas multinacionales, de las cuales 15 años fue gerente general de Diageo y más recientemente fue el CEO del Grupo El Comercio. Jaime ha transformado negocios para Procter & Gamble, Diageo y El Comercio y los ha representado en diversos gremios empresariales. Fue presidente de FISAC, vicepresidente de Civil y miembro del Consejo de la Comunicación en México. Y ha sido director de ANDA, director de la Cámara Peruana Británica, director del Comité de Vinos y Licores de la Cámara de Comercio de Lima, en Perú. Hoy es director en Nodos, Fitco y IPO, Perú, y es director asociado de Visage Capital Group. Jaime es promotor y fundador del movimiento Capitalismo Consciente en Perú, junto a Jorge Medina Méndez, e inversionista en startups, promotor desde Angel Ventures Perú, licenciado en Administración de la Universidad de Lima, con estudios de posgrado en Stanford Graduate School of Business y la Universidad de Piura. Es certificado y diplomado por el Instituto de Directores de Londres como director de empresas. Bueno, Jaime, un gusto tenerte acá en este espacio. No sé si quieres dar unas palabras, saludar un poco al público que tenemos acá para ir empezando. Darte las gracias, Alexandra, y a Paula también por esta invitación y poder compartir con nosotros un poco la filosofía del capitalismo consciente y también sobre la situación hoy del Perú, ¿no? Así que muy contento de estar aquí y listo para la conversación, ¿no? La idea es que esto sea pues una conversación y que puedan pasar todas sus preguntas y podamos dedicar el tiempo para conversar. Sí, buenísimo. Como tú dices, ese es un espacio que queremos que sea de conversación, entonces nosotros ya hemos preparado unas preguntas, pero de ahí súper abiertos a escucharlos también ustedes y poder conversar todos. Y bueno, para empezar, para aprovechar todo el tiempo al máximo, Jaime, la primera pregunta, ¿por qué crees que algunas personas son escépticas al concepto de capitalismo consciente? Gracias. Bueno, yo creo que podemos calificar a las personas en dos tipos, ¿no? Los que son empresarios y probablemente miran al capitalismo consciente con escepticismo, y a la opinión pública, a la gente normal, ¿no? Yo creo que el empresario, desde el punto de vista del empresario, puede haber algo de escepticismo en la medida en que lo vean como un gasto, lo vean como algo que podría significar menor rentabilidad, ¿no? He escuchado en algún momento de empresarios diciendo, oye, pero puede ser caro, etcétera. Lo cual es falso, porque cuando uno ve el éxito de las empresas conscientes, la gran mayoría tiene un éxito superior al de la empresa normal. Eh, Ujú. y desde el punto de vista digamos, de la persona normal, del que no es un empresario, sino es simplemente parte de la sociedad, puede haber escepticismo porque todavía la empresa privada tiene una reputación, ¿no? Que no está pues, en su mejor momento, ¿no? Entonces, algunos podrán decir, oye, esto es lavarse la cara, etcétera, ¿no? O sea, mitos, ¿no? Yo diría Ujú. mitos. Yo creo que hay muy buena empresa en el Perú, hay gente que ya hace las cosas sin saber que lo que es una empresa consciente, ya hacen las cosas pensando en sus empleados, pensando en sus proveedores, mucho más considerados, ¿no? Más conscientes de cómo hacen negocios y buscando el beneficio no solamente propio y de sus accionistas, sino también de todos los que están presentes en su ecosistema, ¿no? Entonces, al final es un mito, ¿no? Yo creo que lo que hay que abrirnos es a esta nueva forma de hacer empresa, formal, con Ujú. valores, con propósito, buscando no solamente el beneficio de los, digamos, de los accionistas, que es el centro del capitalismo consciente, sino también de todos los interesados,
¿no? De todo el ecosistema, como queremos llamarlo nosotros, que implica los empleados, los proveedores, los sindicatos, las ONGs, el medio ambiente, ¿no? Entonces, uno no tendría por qué hacer negocio a costa de, ¿no? Yo diría que esa es una frase muy importante. Claro. El consciente no hace negocios a costa de nadie, ni del medio Ujú. ambiente, ni de los empleados, ni de los proveedores. Sí, sí, súper interesante. De hecho, este, como dice la teoría del capitalismo consciente, ¿no? La importancia de la integración con todos los stakeholders y no quedarnos en esta idea de solo accionistas, que normalmente eso viene del modelo de empresa tradicional, ¿no? Y qué interesante que lo veas como, cuando lo explicas, ¿no? Que hay todos estos mitos, y creo que sí hay muchos mitos, ¿no? Y creo que espacios así, conversaciones así, también abren mucho la conversación de comenzar a ver a los líderes en las empresas desde otro lado, ¿no? Y escucharlos y ver cómo estas teorías también son súper buenas para las empresas, ¿no? Y que sí existen empresas que lo aplican, ¿no? Y en línea con eso, va mi segunda pregunta, ¿no? Para las empresas que tal vez nos están viendo y les ha gustado, ¿no? Muchísimo este modelo, ¿no? Y quieren comenzar a aplicarlo en sus empresas, ¿cuál es o sería el mayor reto de las empresas al momento de adaptarse en los principios de capitalismo consciente? Bueno, hacer empresa en sí es un gran reto, ¿no? Y hacerla consciente, pues simplemente tiene otras implicaciones y otros retos, ¿no? Yo diría que probablemente el punto de partida de una empresa consciente es encontrar ese propósito, ¿no? Ese propósito que sea más grande simplemente que hacer plata y que hacer utilidades, Ujú, y alinear ese propósito con su estrategia y con su ejecución, ¿no? A veces pasa que uno primero tiene una estrategia muy buena, quiere llegar a un cierto segmento, un cierto mercado, tiene un producto muy bueno, pero probablemente no tiene una razón de ser, ¿no? No tiene ujú, dice en inglés un why lo suficientemente potente, un porqué, ujú, para atraer a los consumidores y enganchar a los empleados de una manera más contundente, ¿no? Entonces yo diría que el primer reto es encontrar ese propósito y ujú. el segundo es alinear, ¿no? Alinear el propósito, los valores, la estrategia y la ejecución, ¿no? Y es también encontrar esa fórmula rentable, ¿no? Porque los negocios al final del día tienen que ser rentables por definición. Si no es un negocio rentable, no sobrevive, ¿no? Bueno, hay negocios sin fines de lucro, pero ahora estamos hablando de la empresa con fines de lucro, ¿no? Y yo diría que es esa búsqueda de ese alineamiento del propósito hasta la ejecución con un modelo de rentabilidad, con un modelo Ujú. que alcance para tener la consideración correcta con cada uno de los stakeholders y tener el suficiente, digamos, ingreso como para poder hacer buen marketing, como para poder pagar pues, a tiempo a los proveedores, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que esos son los dos retos más importantes. Buenísimo, sí, totalmente este, alineada, ¿no? Y qué importante, y a veces qué difícil es encontrar un propósito en una empresa en marcha, ¿no? A veces cuando ya son tan grandes, ¿no? Como es más difícil ir hacia atrás, ¿no? Pero me parece súper, tal vez las empresas que recién se están formando como eh, ir del propósito a la ejecución es como algo súper ágil que puedes aplicar, ¿no? Y encontrar ese propósito también te ayuda a conectar más con tus colaboradores, ¿no? Hasta tú también, ¿no? Tener una motivación más trascendente, ¿no? Y bueno, justo hablando de eso, ¿no? Ahora cambiando un poquito el tema porque justo hablamos también de la importancia de comunicar, ¿no? Entonces, ¿cómo crees eh, que pueden los medios de comunicación aplicar los principios del capitalismo consciente? Mira, yo he tenido la suerte de trabajar en un medio de comunicación por un par de años y la verdad es que yo sí me quedé impresionado, digamos, de
la cultura y los valores del sitio donde trabajé, fue el Grupo del Comercio. Yo sé que tiene un montón de haters y un montón de gente ¿no? Que no tiene una buena idea, ¿no? Pero viendo el trabajo de cerca de los periodistas y las reglas, los valores que tienen periodísticos, etcétera, puedo decirte que por lo menos en esa experiencia pude ver muchas de las cosas que me gustaría ver en términos de capitalismo consciente, ¿no? Yo creo que al final el hecho de ser un negocio de comunicación no implica que uno puede tener un propósito. Nosotros hicimos el trabajo de encontrar el propósito del comercio, fíjate, del Grupo del Comercio. Y era el de empoderar a las personas para generar un mundo mejor, ¿no? Qué lindo. Sin embargo, diría que el alineamiento no solamente está en el propósito, está también en cómo uno ejecuta, ¿no? Y creo que los medios de comunicación hoy en día están viendo probablemente una de las disrupciones más difíciles del mercado, ¿no? Estamos hablando de la disrupción tecnológica, de la disrupción del Internet y de las ventas online y ¿no? Del e-commerce, etcétera. Y yo diría que ha sido y es un reto sumamente importante para los medios de comunicación sobrevivir, ¿no? Y yo creo que más bien el capitalismo consciente puede ser una forma de buscar esa transformación, desde el propósito y desde la ejecución, pasando por toda una transformación hacia lo digital, porque obviamente los papeles, los periódicos impresos van a terminar pues desapareciendo. Ahora con esta epidemia ha sido terrible, ¿no? Sí. Ya prácticamente, no sé, no deben haber vendido nada de periódicos, excepto por las suscripciones, ¿no? Claro. Pero sí creo que es una oportunidad para los medios en general, los medios ya sean televisivos o de internet, de utilizar los 4 principios del capitalismo consciente, que son el propósito elevado, ¿no? Esta visión de todos los incumbentes o interesados, que se llaman stakeholders, un approach o un acercamiento a todos los stakeholders con la consideración hacia cada uno de ellos, el liderazgo consciente y la cultura consciente. Esos son los 4 pilares del capitalismo consciente, y yo creo que los medios de comunicación, como cualquier otro negocio, y más aún por el nivel de disrupción en el que están pasando, pueden enfocar su transformación con un enfoque. Sí, buenísimo. De hecho, hoy en día con la pandemia, muchos hablan de la nueva empresa, ¿no? Que es un momento para reinventarse, para ajustar estos negocios y que nazcan desde este propósito, ¿no? Y creo que para las empresas que ya están en eso es una gran ventaja, ¿no? Y para las que no están es una gran oportunidad. Justo el otro día hablábamos, ¿no? Que al final las empresas están recibiendo como muchos golpes este año, ¿no? Financieramente, estratégicamente, en varios frentes, y tal vez es la oportunidad para ahorita, ya que ya están golpeadas, hacer estos cambios, ¿no? De innovar, probar cosas diferentes, y arriesgarse, ¿no? Y ya viendo tanta data también, ¿no? No es algo que nos estemos inventando y que recién estamos conversando del tema, ¿no? Sino, de hecho, el libro Capitalismo Consciente, si mal no me equivoco, se publicó en el 2013, ¿no? Por ahí, o sea, hace muchos años, ¿no? Entonces, creo que es importante como el dar a conocer, ¿no? Tampoco es que haya sido el primero en mencionar principios como estos, ¿no? Tampoco es el único movimiento, y es importante tener conciencia de todos los movimientos que hay y de todo este esfuerzo de diversas, yo diría, muy alineados en términos de la filosofía, pero con sus matices, ¿no? Está el sistema B, está Shared Value Initiative o la iniciativa de valor compartido, obviamente capitalismo consciente, y hay otros, ¿no? Hay otros haciendo esfuerzos porque se siente la necesidad, ¿no? Se siente la necesidad de hacer la empresa, digamos, más humana, más considerada de todos los que participan, y más enfocada también a resolver algunos de los problemas que vivimos, ya sea como sociedad o como planeta, ¿no? Yo creo que
hoy las empresas que encuentran ese alineamiento entre tener un propósito que, que les sirve para ser exitosos, pero también para solucionar algunos de los problemas importantes que tenemos como sociedad o planeta, pues son las que están dando más la talla, ¿no? Y es increíble ver los resultados y el engagement que generan en sus empleados, en sus consumidores, el nivel de lealtad que tienen, ¿no? Bueno, es un bonito camino, ¿no? Es un bonito camino. Sí, y creo que es súper positivo el hecho de que hayan distintos movimientos, porque es un camino que puedes no hacerlo solo, ¿no? Lo puedes hacer en grupo. Por ejemplo, Ikigai también es parte del Sistema B, que por acá está Ivette también, y de hecho fue súper para nosotros empezar el camino de la mano de otras empresas que buscaban lo mismo, ¿no? Y aprender juntos, ¿no? Y creo que todas esas empresas es bueno que se junten, ¿no? Para compartir todas esas experiencias y contagiar a otras también, ¿no? Bueno, el sistema B justamente lo que trata es de hacer un ecosistema en donde, de Sí. apoyo, ¿no? En donde los proveedores sean conscientes, los productores sean conscientes, los consumidores sean conscientes, y al final generar esta sensación de apoyo que es lo que necesitamos, ¿no? Y mira, yo estoy convencido de que hay, digamos, de cara hacia el futuro, va a haber lo que se llama un bono de conciencia para las empresas, o sea, las empresas que hoy están invirtiendo en tener empaques ecoamigables, en pagarle Ujú. a sus empleados, en darles mejores beneficios, en tratar consideradamente a sus proveedores, etcétera, van a tener un bono a lo largo del tiempo de beneficio, ¿no? De beneficio porque va a haber lealtad de todas las personas y empresas que están en su ecosistema. Y lo otro es la factura, ¿no? Las empresas que no tomen conciencia, que sigan, digamos, haciendo negocios a costa de el medio ambiente, pagándole a los proveedores a 6 meses, etcétera, pues en algún momento les va a llegar una factura, ¿no? Y creo que va a ser natural, ya sea porque termina teniendo menos proveedores disponibles dispuestos a Ujú. recibir su pago en 6 meses, o simplemente los consumidores también en algún momento van a comenzar a tomar decisiones a ese respecto, ¿no? Sí, y hablando de los consumidores, ya regresando a las preguntas, justo quería pasar a la siguiente, que habla de los consumidores. ¿Crees que los peruanos a la hora de consumir un producto consideran la reputación, generación de valor, propósito y coherencia de la empresa? Eh, Mira, creo que estamos por el camino correcto, Ujú, pero ujú, todavía es muy incipiente. Lo que más satisfacción me da es cuando veo, digamos, a las generaciones más jóvenes, ujú, ¿no? A mis sobrinos, a mis hijos, que ya consideran, ¿no? No definitivamente podría decirte que es la forma en que toman las decisiones de compra, pero yo sí ya veo, digamos, algunos atisbos de lo que se llama la compra consciente, ¿no? ujú, Que es obviamente considerar comprar un producto o ir a comprar a una tienda que sabes que vende productos naturales, que vende, pero que no te da, bueno, ya lo de la bolsa es ley, ¿no? ujú, Pero que tú ves que su filosofía es una filosofía consciente, ¿no? Y ujú. ahí está dispuesta a pagar un poquito más por tener mejores productos. Entonces, si bien todavía estamos lejos de, digamos, de que el consumo en su gran mayoría esté dado por conceptos como los que has mencionado, de propósito, de coherencia de la empresa, de reputación, etcétera, creo que estamos en el camino correcto, ¿no? Todavía probablemente todavía es difícil, pero ya comienzas a ver productos que están hechos de forma consciente, con los empaques, ¿no? Y les está yendo bien, están creciendo. Bueno, ahorita con la pandemia está bien difícil todo, pero yo te puedo decir, viniendo de una experiencia que tuve en el área de venta de cosméticos,
la empresa, digamos, que más crecía en el segmento, y no solamente en Perú, sino en otras partes de Latinoamérica, era la empresa justamente que está en sistema B, que tiene sus empaques ecoamigables, que tiene toda una filosofía de ingredientes naturales, etcétera, ¿no? Entonces, hay esa consistencia. Y creo que poco a poco el consumidor va a ir pues pagando ese bono, ¿no? Ese bono de conciencia, como lo quería oír. Sí, no, buenísimo. Y de hecho también, a la hora de, o sea, muchas veces las empresas creen que hacer productos conscientes también es más caro, ¿no? No siempre, o sea, a veces es simplemente como revisar tu consumo de agua, ¿no? O sea, hay quick wins que se pueden hacer, ¿no? Y normalmente cuando tú piensas en social, piensas en, como hablamos hace un rato, ¿no? En costo, ¿no? Y costo hundido. Este, Bueno, mira, Ujú. sí puede ser, en Ujú. algunos hay costos relacionados, ¿no? Ajá. Todavía si uno se pone a pensar, si uno quisiera generar un empaque de un refresco, de una gaseosa, más barato que el que se produce hoy de PET, Ujú. es bien difícil, ¿no? Porque es un producto súper, extremadamente barato, ¿no? Muy Claro. maleable. El plástico en sí es un material casi milagroso, ¿no? Lo malo es que hemos producido demasiado y que no nos hemos asegurado de tener las, digamos, las estructuras y los procesos para poder reciclar ese plástico, ¿no? Pero Ujú. hoy día hay marcas que tienen sus empaques de PET, de agua, por ejemplo, que son 100% reciclados. Claro. O sea, quiere decir que, y si te pones a pensar en esa decisión, es una decisión que es mucho más económica, porque al final Ujú. el que pone producto PET nuevo en su fórmula de botella tiene que pagar más que el que recicla 100%. Y al final Exacto. es una decisión. Entonces, es un mito, tiene algunos elementos de realidad, porque también hay que ser conscientes. Por ejemplo, si tú hoy día quieres, como restaurante, hacer tus embalajes para delivery y los quieres hacer ecoamigables, es un poco más caro, porque los proveedores son extranjeros, Ujú. entonces tienes que importar desde China o desde Estados Unidos, y hoy probablemente es un poco más caro. Pero yo estoy convencido, porque tengo un restaurante que estamos haciendo esto, eh, de que es lo correcto, primero porque es como te ve el consumidor, ¿no? Si te ve Ujú. consciente o no. Y segundo es, oye, tú como empresa, ¿qué es lo que quieres? Y si tienes que cobrar un poquito más para compensar eso, pues tiene que ser parte de tu fórmula, ¿no? Y por eso te decía Exacto. que el gran reto no es solamente alinear el propósito con los valores y con la estrategia y la ejecución, sino también es encontrar esa fórmula de rentabilidad, ¿no? Y cuál es el nivel de calidad que le das a tu producto, cuál es tu posicionamiento, que al final te haga una empresa exitosa, ¿no? Y yo creo que ese es un reto de todas las empresas, pero que en el Ujú. mundo, digamos, de la empresa consciente, todos estos componentes de valores de la empresa consciente son elementos, digamos, propicios para que esa fórmula de rentabilidad sea mejor aún, ¿no? Por ejemplo, es el caso de la marca que no he mencionado, bueno, que se llama Natura, Sí. que tiene eso, invierte, y hay un montón de casos. Cuando uno estudia también el capitalismo consciente, te das cuenta que hay muchos casos. La empresa Nestlé, por ejemplo, hay un famoso caso cuando sacaron ellos sus máquinas estas de hacer café en casa, con estas chapitas que vienen el café, Ujú. y ellos en un momento en el proyecto tuvieron que tomar una decisión. ¿Hacemos, digamos, el cucuruchito de plástico o lo hacemos de metal? Y obviamente habían dos consideraciones. La de plástico era mucho más barato, era más rentable, pero la de metal era más consciente, era más consistente con el medio ambiente y te daba la chance de hacer una campaña, hacer todo un esfuerzo logístico para recuperar todos estos cartuchos o Ujú. cucuruchitos. Y eso fue lo que decidieron. Al final se fueron por la opción más cara, pero fue un éxito, porque mucho de la gente que quería hacer café en su casa era gente joven, consciente, que ya estaba, digamos, mucho más dispuesta a, a invertir en un producto que sea, digamos, ecoamigable.
Sí, sí, buenísimo, totalmente. Y yo creo que, como hablamos de los consumidores, ¿no? Ya ahorita se ve un cambio, no es toda la población, pero poco a poco creo que al ser más conscientes, ¿no? De lo que pasa en el mundo, y creo que eso está también súper ligado a los medios de comunicación, ¿no? Las redes sociales, ya es bien difícil no poder, no estar consciente, ¿no? Porque ya está en tu cara. Entonces, si al final consumiendo de marcas que tienen menos impacto ambiental o social, puedes sumar, creo que a largo plazo, a mediano plazo, ya muchos de los consumidores van a ir por ese camino, ¿no? Entonces creo que las empresas deben prepararse también. Paso, yo diría que el primer paso que tenemos que tomar como país es el de comprar formal, porque desafortunadamente estamos en una economía extremadamente informal y, Ujú. y ese te diría es el primer paso, ¿no? O sea, a mí me tildan de loco a veces, pero yo pido siempre mi factura, mi boleta, etcétera, ¿no? Y a veces es, oye, la amiga que vende joyitas o el pata que te hace un masaje, ¿no? Y al final, en verdad, o sea, es esa demanda, ¿no? Es ese valor, así como tú quieres, ahorita estamos hablando de la empresa, etcétera, pero en realidad lo que tenemos que comenzar es a tener más valores bien cimentados en la sociedad y demandar que la gente sea formal, ¿no? O sea, poco a poco, pero tenemos que comenzar a demandar eso. Hay mucha informalidad y eso trae mucho, ¿no? ¿Cómo se dice? Desigualdad, ¿no? Ujú. Sí, la gente siempre te pregunta, oye, pero ¿qué hacen con mis impuestos? Bueno, esa es otra conversación, ¿no? Pero, eh, o sea, sí tenemos que irnos hacia lo formal también, ¿no? Porque es la forma de poder después organizarse e invertir en las cosas correctas, educación, salud, infraestructura, etcétera, ¿no? Sí, exacto. Y creo que como que hay un gran trabajo de hacer, ¿no? Con estos pequeños negocios que empiezan, ¿no? Y que a veces es muy difícil la formalización, ¿no? Es muy costosa, los trámites son engorrosos, ¿no? Como que hay todo un trámite y también en generar más apoyo a ese tipo de empresas, ¿no? O sea, justo el otro día estaba leyendo que el 99% de empresas en el Perú son MIPES. Este, o sea, en realidad son la mayor, o sea, en cantidad, ¿no? De empresas, no son la mayoría. Entonces, cómo fortalecerlas, ¿no? También que puedan inspirar a otros, ¿no? Porque al final la informalidad es algo que jalamos de hace muchísimos años y no se ha podido resolver, ¿no? Pero ustedes, Ale, son un excelente ejemplo, ¿no? Ustedes son una empresa formal, son una empresa joven y pagan sus impuestos, etcétera. Y eso es un excelente ejemplo, ¿no? Y obviamente sí, hay costos y hay, como dices tú, hasta trabas para ser empresa formal, pero tus valores te mueven a hacer lo correcto, ¿no? Entonces, yo diría que ese es un excelente ejemplo y así es como debemos de tratar de transmitirle a la gente para que comience a exigir comprar formal, ¿no? Sí, Entonces, que compre formal y que compre de las empresas que además son las más conscientes, las que mejor tratan a sus empleados, a sus proveedores, poco a poco. Ese es un camino muy largo, pero poco a poco vamos a ir descubriendo en la sociedad quiénes son los, digamos, los que realmente aportan más desde el punto de vista consciente, ¿no? Y creo que hay que premiar, ¿no? A esas pequeñas empresas y a esas empresas medianas y también a las grandes que de una u otra forma también tienen un rol sumamente importante en la economía, ¿no? sí, totalmente. Y creo que ahorita justo hablamos de la nueva empresa, ¿no? Como en ese momento de conciencia, de reflexión, y creo que también ha sido para esas empresas, ¿no? Que son informales, como un momento de reflexión, porque al final no han accedido como a beneficios del Estado, ¿no? Al ser informales, no tienen ese espacio, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad también para reflexionar sobre eso, ¿no? Y que ellas puedan ver el valor que genera. Y también creo que algo que tú mencionas bastante, ¿no? Y creo que es súper relevante,
es la importancia de hacer las cosas correctas, ¿no? Como o sea, y creo que... O sea, mira lo que nos ha pasado con esta pandemia, ¿no? O sea, yo entiendo, y es verdad que la gente, digamos, cuando no tiene que escoger entre no comer y entre arriesgarse, pues es que escogen arriesgarse. Pero aún así aún el que definitivamente tenía que salir, también lo han hecho poco consciente, o sea, lo han hecho sin mascarilla, sin guardar la distancia, ¿no? O sea, y es porque probablemente no les interesa necesariamente hacer las cosas bien o no tienen los valores correctos, que digamos, un proceso y es una tarea de educar, ¿no? De educar, por eso siempre dicen que la educación es la clave del éxito de los países, ¿no? Uno educa en capacidades y educa también en valores. Sí, sí, buenísimo. Bueno, ya estamos hablando de ciudadanía, ya nos desviamos un poquito, siguiendo las preguntas, porque tenemos también varias preguntas por acá en el chat, entonces seguimos con las que tengo, ya me faltan 2, y luego ya vamos a las preguntas del chat para aprovechar el tiempo al máximo. Uno de los principales pilares indica que para ejercer capitalismo consciente debe haber un liderazgo consciente. ¿Cómo pueden los líderes de empresas en el Perú elevar este nivel de conciencia? ¿Qué les recomendarías? Bueno, yo siempre recomiendo la meditación, ¿no? Como una forma efectiva de elevar el nivel de conciencia. Creo que otra forma bien importante es si uno puede tener un coach o encontrarse una persona con la cual pueda conversar un poco cómo está pensando y cómo está sintiendo. El proceso de conciencia te lleva, digamos, a través de la meditación y el coaching, etcétera, a poder verte a ti mismo cómo estás pensando, ¿no? En dónde estás parado, cuál es tu punto de vista. Al final, nosotros vemos la realidad con los ojos que tenemos, ¿no? Entonces la realidad en realidad es distinta para todos. Y estar consciente de una cosa como esa es práctica, es práctica de estar cuestionándose uno consistentemente, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy molesto? ¿Por qué estoy...? Hasta cuando uno está feliz, no se cuestiona, oye, ¿qué es lo que me ha hecho feliz? Uno debería estar muy claro cuáles son las cosas que lo hacen feliz, ¿no? Recomiendo muchísimo la meditación. Yo tengo un pequeño canal de meditación. Si quieren pueden acceder a él. Es gratuito ahí en YouTube. Se llama Meditación con Intención Jimmy Yoga, que es mi nombre yoga artístico. Porque sí estoy convencido que la meditación es una de estas formas de ganar conciencia, ¿no? Porque uno va ganando calma, ganando perspectiva, y también creo que uno va ganando conciencia cuando uno trata de ayudar a los demás a crecer, coachando, dirigiendo, ¿no? Poniéndose uno a pensar cuál es el rol que tengo como jefe, o como hermano, o como papá, ¿no? O sea, uno cuando es un padre, digamos, primerizo, joven, no tiene mucha conciencia del proceso. Cuando uno ya tiene 25, 30 años de padre, ha ganado conciencia de cuál es su rol. Bueno, quiero hablar en el buen sentido, porque hay muchos que se pasan la vida y no desarrollan conciencia, ¿no? Pero si uno tiene estos dos elementos, ¿no? La conciencia y la intención, que es lo que yo digo siempre que el liderazgo de empresa, ¿no? Ser un líder consciente, uno tiene que estar, tiene que tener una intención clara de cuál es el impacto que quiere tener en las personas, en el negocio, en los proveedores, etcétera, y tiene que estar consciente de cuál es el impacto, digamos, por decirlo de otra manera, porque uno en todo momento tiene impacto. Si habla, tiene impacto; si no habla, tiene impacto; si viene de buen humor o de mal humor, siempre uno está impactando, ¿no? Y sobre todo cuando es el líder, ya sea el jefe de toda la organización o el jefe de una organización dentro de la empresa, ¿no? Entonces, yo diría que la meditación definitivamente, y si pueden tener coaching, eso ayuda muchísimo. Yo tuve la suerte de tener más de 9 años de coaching, y estoy seguro que no sería la persona que soy hoy día si no hubiese tenido todos esos años de introspección, de demanda, de cuestionamiento. Y hoy día hay muchos libros que te pueden ayudar, y hay
¿cómo se dice?, plataformas, pero es este arte de poder verse a sí mismo y poder intervenir para poder tener un impacto más potente, ¿no? Sí, buenísimo. De hecho, también yo también hago mis meditaciones, entonces te entiendo súper. Y creo que yo también desde que empecé la práctica de meditación me ha permitido como ver las cosas de otra manera, ¿no? Porque muchas veces estás en la emoción, ¿no? Entonces tomas decisiones este, a las locas o en este nivel de inconsciencia, ¿no? Como de transparencia. Y creo que para liderar una empresa y tomar buenas decisiones, pensando como en todas las variables y eso, sí tienes que estar en un estado de conciencia y en un estado de calma, ¿no? Para poder ver más amplio, ¿no? Sí, bueno. En el Perú aún es difícil hablar de negocios y mencionar conceptos como propósito noble y conciencia, ya que pueden ser percibidos como muy soñador o romántico. ¿Por qué son importantes estos conceptos para las empresas? Mira, no sé, a mí siempre se me viene a la mente el ejemplo que daba el señor Kennedy, ¿no? El presidente John F. Kennedy, cuando decidió mandar al hombre a la luna, ¿no? Yo pude ver un documental buenísimo sobre el tema. Y claro, lo que siempre yo pregunto es qué prefieres, ¿no? ¿Limpiar el piso de la NASA o estar contribuyendo a llevar al hombre a la Luna, ¿no? Siendo el trabajo exactamente el mismo. Si tú eres el que limpia, tú Sí. puedes verte a ti como el que limpia el piso o puedes verte como que estás contribuyendo. Entonces, el propósito para mí es sumamente importante. Yo te diría que además es una piedra central en la propuesta de capitalismo consciente. Y yo creo que además es central en la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, mi propósito es el de generar unidad, el de generar conciencia de que somos uno en el mundo. Siempre tengo este concepto de interdependencia radical, ¿no? Que es que no nos damos cuenta que respiramos el mismo aire, que dependemos todo del mismo mar, que dependemos de los mismos árboles y que además cuando uno hace empresa depende de sus proveedores, de sus empleados, del sindicato, y que de esa interrelación, digamos, se hace más efectiva cuando la gente está alineada, ¿no? Yo siento que mucho del alineamiento viene por el propósito, ¿no? O sea, si yo te digo que quiero crear una empresa y que quiero ser el más millonario de todos, no sé cuánto alineamiento voy a buscar, ¿no? Voy a encontrar. Pero si yo creo una empresa y digo, oye, quiero ser la empresa que junta toda la información del mundo y la hace disponible y útil, de repente se alinea un montón de gente. By the way, ese es el propósito de la empresa que se llama Google, ¿no? Sí. Entonces, yo sí creo que importante que es sumamente importante que las empresas encuentren este propósito, que las personas también encuentren su propio propósito. Yo creo que es bien importante uno, como decía Mark Twain, hay 2 días, los 2 días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que descubres para qué, ¿no? Entonces, sí creo que las empresas, en la medida en que encuentren un propósito que además los ayude a no solamente a ser exitosos, sino también a contribuir a solucionar algunos de los grandes problemas que tenemos, es un muy buen punto de partida. Y el otro tiene que ver con esta fórmula ganadora, fórmula rentable, no sé cómo lo quieras llamar, que es cómo uno pone todos los componentes de su fórmula de producto o servicio de tal manera que sea rentable y de tal manera que pueda tratar bien a todos sus interesados o todos los que pertenecen a su ecosistema y además ganar digamos, una buena utilidad. Entonces, te diría que propósito es de las cosas más importantes para mí en la vida, ¿no? Ya sea en la vida personal o de los negocios. Sí, buenísimo. Y de hecho eso está muy alineado a que muchas veces pensamos que esto puede ser romántico, soñador,
pero todas las personas tenemos un propósito, ¿no? Y una vez que lo tienes claro, ¿no? Puede generar muchísimo valor en muchas empresas también, ¿no? O sea, yendo a trabajar en una empresa que se alinea con tu propósito y desde ahí conectar, ¿no? Ese colaborador al final va a hacer magia en tu empresa, ¿no? Si conecta desde ahí. Ah, es verdad, las empresas que tienen un propósito muy potente y que además actúan desde su propósito hasta los valores, la estrategia y la ejecución, generan un enganche enorme con las personas que trabajan ahí, generan un enganche enorme con los proveedores. Acá en Perú, por ejemplo, hay una empresa que se llama AGP, ¿ya? Es una Ujú. empresa y ellos se han convertido en el mejor productor de vídeo para vehículos, ¿no? Para carros en el mundo. Son los proveedores de Tesla. Y claro, tú cuando hablas con el gerente general, con quien he tenido, con Arturo Mannheim, he tenido la oportunidad de conversar y además de verlo en una exposición y todo, tú entiendes la vital importancia que ha tenido el desarrollo de la relación con sus proveedores de todo el mundo, porque solo no iba a poder desarrollar esa tecnología y no iba a poder tener los materiales apropiados, y, ¿no? Entonces, definitivamente no es solamente el propósito, sino también la interrelación con tu ecosistema, el que te hace exitoso. Pero bueno, vamos a las preguntas que veo que hay aquí en el chat. ¿Por dónde quieres Sí, empezar? justo tengo acá una que me ha llegado solo a mí, de Juan Carlos Orellano. Eh, Hola Alexandra, qué bueno escuchar estos temas. Soy de la Universidad Nacional San Marcos, del CERCEU. La pregunta que tengo es cómo se está vinculando la investigación en estos temas y qué recomendaciones daría a la academia para que entren en estos temas. Ujú. Buenísimo. Sí, muy buena pregunta. Lo que está haciendo el capitalismo consciente es tratar de documentar los casos de éxito, que es lo que yo creo que deberíamos hacer acá en Perú, ¿no? Por ejemplo, esta empresa que acabo de mencionar, AGP, ¿no? No es una empresa de perfil alto, casi nadie la conoce, sin embargo es probablemente una de las empresas más innovadoras del Perú, es una empresa que trata muy bien a sus empleados, ¿no? Sus niveles de éxito, sus niveles de rotación de personal son bajísimos, ha logrado algo que era impensable, ¿no? Que nosotros en Perú seamos proveedores de las empresas de carros más importantes del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, la academia dedique parte de sus esfuerzos a documentar, a hacer los casos de éxito de las empresas conscientes, me parece súper importante porque después va a poder ser esa misma academia, esa misma universidad, la que pueda compartir los hallazgos diciendo, oye, mira, hemos estudiado 100 empresas, las hemos comparado con estas otras 500 y miran los resultados, ¿no? Eso es lo que hicieron para hacer, por ejemplo, el libro de Start with Why de Simon Sinek, o libros como el de Capitalismo Consciente, donde hay también muchísimos casos, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación para la academia. Y lo otro es tomar ellos mismos, como universidades, esa filosofía. Claro, las universidades no son empresas de lucro necesariamente, pero creo que tienen una posibilidad de encontrar, digamos, propósito, valores, de impactar de una manera diferente y más potente su ecosistema también, ¿no? Sí, buenísimo. Y en línea con lo que dices, creo que, o sea, por más que estos modelos nacen enfocados en la empresa, también otro tipo de organización también funcionan. Yo, bueno, aparte tengo una ONG en educación y de hecho nosotros tenemos propósito, por más que somos sin fines de lucro. Y nos ayuda muchísimo a cada proyecto que hacemos, cada alianza que generamos, ¿no? Siempre nos preguntamos, ¿está alineado nuestro propósito, ¿no? Que de hecho nosotros trabajamos con niños y es desarrollar futuros más felices. Entonces, siempre y cuando estemos en esa línea, seguimos, ¿no? Entonces, creo que en una universidad también aplicaría súper. Si tienen más preguntas, las pueden ir escribiendo por el chat. Y justo Ivette comentaba, me parece súper importante también comenzar a enseñar estos temas a los universitarios, sí,
Totalmente de acuerdo. Para que cuando emprendan lo hagan con propósito. Comenta Ivette. Pero acá había otra pregunta más arriba, Sí, de Isis Roa. de cómo definir el capitalismo consciente, ¿no? Si es hacer negocios sin sacrificar valores y libertades en las personas, o es que el objetivo de la empresa sea el que permita fomentar estos valores en las otras. O sea, gracias, Isis. Yo creo que es ambos, ¿no? O sea, como dije hace un ratito, es esto de no hacer negocio a costa de nadie, ¿no? Ese es un concepto bien interesante. Y hacerlo desde como he dicho, los cuatro pilares son el propósito elevado, la mirada o la consideración hacia todos los interesados del ecosistema de la empresa, el liderazgo consciente y la cultura consciente, ¿no? Entonces, creo que hacer empresa consciente es hacer empresa exitosa, pero considerada, ¿no? de todos los interesados, muy consciente y muy efectiva en cuidar del medio ambiente, y que trata de solucionar no solamente, digamos, de generar riqueza para ellas, sino también de solucionar problemas para la sociedad, ¿no? Eso es lo que tratamos de, muy resumidamente, de decir que son empresas conscientes, ¿no? Sí, buenísimo. No sé si hay más preguntas. Ya en el chat no hay, pero si alguien más quiere hacer una pregunta, ahorita es el momento. Bueno, esto que decía Ivette, Sí. de este tema a los universitarios sí me parece bien relevante. Sí creo que, sí creo que deberíamos de hacer algún tipo de estos esfuerzos hacia la... Y de repente acá que tenemos a Mariana Rodríguez, que por acá la veo. Hola Mariana. Mariana es presidente de... Hola Mariana, ¿qué tal? Mariana. Gusto Muy verte. feliz de escucharla. ¿Qué nos puedes decir de este tema, Mariana? Porque es súper interesante y relevante. ¿Cómo crees que podríamos llevar un poco esta filosofía y digamos, este movimiento de hacer empresa hacia los universitarios, que además es una de las fuentes de emprendimiento más importantes, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, yo creo que en general, considerando inclusive a los universitarios y en general para poder, digamos, transmitir este movimiento, hacer que crezca, yo siempre, y lo hemos conversado antes, creo que los gerentes generales que creen en esto, que actúan de esta manera, podrían asumir una posición de líderes activistas en el tema. O sea, necesitamos tener más líderes digamos, que puedan transmitir con el ejemplo, porque lo que pasa con los universitarios, si tú les das una teoría, la van a apreciar, porque claro, es una teoría interesante. Si tú lees sobre el capitalismo consciente, la verdad que inspira, me parece, a todos los universitarios probablemente les va a parecer interesante, a algunos les va a parecer un poco, como decíamos, como lo mencionaba antes, un poco naif, pero la realidad es que si queremos que tenga impacto real, que digamos mañana los movilice a hacer, a decir, este es el modelo que yo quiero seguir, así quiero ser, así quiero actuar, y me comprometo con esa filosofía, creo que más impacto tiene si es que pueden ver que esos casos reales existen y que realmente terminan siendo una historia de éxito en todo sentido, tanto económico como social. Entonces, a mí me encantaría ver más líderes activistas digamos, que puedan modelar este tipo de filosofía. Me has dado una excelente idea, Mariana, porque creo Sí. que uno de los elementos que deberíamos hacer dentro del capitalismo consciente, de la cual tú también eres parte, es justamente eso, es tratar de movilizar a nuestros gerentes generales, a los CEOs de las empresas que están dentro del movimiento para ir y dar charlas en las universidades, y generar mucho más masa crítica, ¿no? Para movilizar al respecto, porque creo que eso es parte de lo que nos falta, ¿no? Pero es una excelente idea, muy buena. Gracias, Mariana. Sí, buenísimo. Creo que sí. Qué lindo se ha creado la conversación y creo que es súper importante también tender esos puentes, ¿no? Con la academia. Y como decían, ¿no? Tener embajadores
Al final creo que tener gerentes que puedan conversar sobre esos temas, ¿no? Y decirle a los alumnos de carreras de negocio, ¿no? Que están pensando en emprender, sí se puede, es real, ¿no? Y es así. O sea, de hecho, desde Ikigai, cuando nosotros fundamos la empresa, yo me acuerdo que tuve una conversación con mi ex jefa en el SP, y ella me dijo, Ale, tienen que ser una empresa B. Y yo, ¿qué es eso? ¿No? Y me puse a leer, pero si ella no hubiera tenido esa influencia en mí, me hubiera dicho, Alexandra, lee esto, contáctate, ¿no? De hecho, me pasó el contacto del sistema B, porque ella se acaba de empapar el tema, ¿no? Y tener una persona así que me diga eso fue como deslumbrante, ¿no? Entonces, creo que ejemplos así suman un montón, y personas con experiencia, ¿no? Que ya han pasado un camino por empresas que te digan eso, te da como más confianza también, ¿no? De acuerdo. Y bueno, a ver si acá tenemos algunas preguntas más. Juan Carlos pregunta si hay algún ranking de empresas con esta filosofía. No, hay listas de empresas que son consideradas conscientes. Sí sé que en el caso del Sistema B, no diría ranking, pero sí son los miembros del sistema que pertenecen al Sistema B, que son empresas conscientes también. En el Shared Value Initiative también hay listas de empresas que pertenecen. Por ejemplo, yo entiendo que el grupo Intercorp, por ejemplo, acá en Perú, pertenece al movimiento de valor compartido. Y creo, o sea, no son pocas, ¿no? No son pocas en Perú. Pero claro, comparado contra el número total, pues sí es todavía muy pequeño, pero ya va ganando, digamos, fuerza, y yo tengo plena confianza que al final, pues ese bono atractivo y esas ganas de hacer las cosas bien van a movilizar a muchos a que sean, pues, empresas conscientes. Yo estoy metido en el mundo de los startups también, y yo te diría que la gran mayoría, si no todas las startups, ya comienzan con una visión consciente de qué es lo que quieren resolver, cuál es el gran beneficio que quieren darle a la comunidad, ¿no? O sea, obviamente tienen dificultades y comienzan, pues, con sueldos probablemente un poco más ajustados, tal vez, pero sí tratando de dar una cultura consciente, ¿no? Los líderes, aunque muy jóvenes, todavía sí apelan a ser líderes considerados, etc. Entonces, sí siento que vamos ganando territorio, ¿no? Y que poco a poco lo que necesitamos es a fuerza valores. Necesitamos valores Sí, y sí. necesitamos formalizarnos. O sea, si la gente no le da su voto a la formalización, y con darle su voto es darle su compra, ¿no? Si uno puedes parar en una bodega que te da, ¿no? un recibo, pues esa paga un salud para su empleado, ¿no? Cosa que la de la esquina probablemente no lo haga, ¿no? Entonces, y eso es lo que probablemente tenemos que comenzar a buscar, ¿no? De favorecer a las empresas formales y a demandar a las empresas formales que sean conscientes, ¿no? Esa Sí, es bueno, la fórmula ganadora. súper. De hecho, acá Isis nos comenta, soy docente universitaria y no había escuchado de este constructo. ¿Habrá alguna forma de enterarme más? Muchas gracias por el importante aporte. Bueno, las páginas web, ¿no? De Capitalismo Consciente, de Sistema B, de Share Value Initiative o la Iniciativa de Valor Compartido. Ahí puedes encontrar un montón de información. Y bueno, si quieres yo te comparto, Ale, un resumen que he hecho de Capitalismo Consciente, los pilares, etcétera, y tú lo puedes compartir con los invitados a la sesión. Sí, ese sería súper. De hecho, lo que podemos hacer es, después de la reunión, les vamos a mandar igual un correo con una encuesta, y ahí les mandamos como distintos links y les compartimos el material. Buenísimo. Luego, tenemos acá otro comentario. Agradecer que se genere este espacio de conversación es muy útil y nos permite confiar que no es solo un ideal, sino que hay empresas que respaldan ese modelo de gestión. Es necesario reconocer la importancia de las personas en las empresas, ¿no? Ese es un comentario de Katy. Luego tenemos un comentario de Christopher. Un comentario: efectivamente los directores deben
dar el inicio al capitalismo consciente de los valores, para dejar de lado la imagen de ser intolerantes o corruptos, ¿no? Y luego tenemos una pregunta de Anthony. Primero, felicitaciones por esta iniciativa, Alexandra, y felicitaciones a Jaime por compartirnos. Mi pregunta es, ¿cómo las MIPES pueden entrar al capitalismo consciente con tanta informalidad? ¿Y cuáles son las principales variables a tomar en cuenta para alinear a una empresa a ser consciente? Bueno, yo creo que a lo largo de la charla hemos ido contestando esa pregunta, ¿no? Yo creo que lo más importante a la hora de formalizarse es tratar de hacer las cosas bien desde el comienzo, ¿no? ¿no? Respetar la ley, pagar los impuestos. Puede parecer un poco obvio, pero hacer las cosas bien tiene grandes beneficios, ¿no? Y lo otro es tratar de encontrar esta fórmula ganadora dentro de tu fórmula de ser consciente, ¿no? Si usas productos ecoamigables o empaques ecoamigables o fórmulas, encontrar a la gente que busca eso y que está dispuesta a pagar tu precio, ¿no? Para que al final seas exitoso. Yo diría que eso es encontrar ese consumidor y hablarle a ese consumidor, pues no es fácil, pero yo diría que es gran parte del éxito de las empresas conscientes. Sí, Ale, buenísimo. Sí. Yo tengo otra llamada en 3 minutos. Sí, Entonces, no te preocupes, ya hemos terminado. Sí, ya se acabaron las preguntas. Y bueno, hay agradecimientos, ¿no? Y gracias Jaime, gracias Mariana, gracias a todos por conectarse y estar acá. De hecho, ha sido un conversatorio súper rico porque hemos aprendido muchísimo, ¿no? Gracias por este espacio. no, a ti y a ustedes en Ikigai, a ti Ale y a Paula, por la oportunidad y de verdad que estamos en contacto, seguimos en contacto para movilizar y para generar cambio. Muchísimas gracias a todos por participar y bueno, como les dije, si quieren meditar, pueden buscar, hay un montón de páginas de meditación, así que no les puedo decir, pero ahí está la mía también, se llama Meditación con Intención, Jimmy Yoga. Así que, bueno, nos vemos después. Sí.